Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y ustedes saben que estamos entrevistando a los distintos aspirantes a la silla de Miraflores. En esta ocasión nos acompaña Andrés Velázquez. Con él vamos a hablar en breve, pero primero les invitamos a que conozcamos un poco acerca de nuestro invitado de hoy. Nació en Puerto La Cruz, Anzoátegui, el 10 de noviembre de 1953. En 1973, tras formarse como técnico electricista, trabajó en la fábrica de tubos Decidor. En 1979 es presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares, SUTIS. Siendo líder sindical, ingresó en el partido La Causa Radical, fundado por Alfredo Maneiro. En 1984 fue concejal por el municipio Caroní. En 1989 se convierte en el primer gobernador electo por voluntad popular en el estado Bolívar y reelegido en 1992. Fue candidato a la presidencia en las elecciones de 1983, 1988 y 1993. Perdió las elecciones regionales de gobernador en 1998 y 2000 por el estado Anzoátegui, pero logra una curul por dicho estado en la Asamblea Nacional. En el año 2006 pierde su escaño de diputado al retirarse como candidato a las elecciones legislativas del año anterior. En 2008, Velázquez se postula para la gobernación del estado Bolívar, elección que perdió. En el año 2010 es elegido diputado de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias. En febrero de 2012 resultó ganador en las elecciones primarias de la MUD como candidato de la oposición para la gobernación del estado Bolívar. En 2015 dijo que no participaría en las elecciones parlamentarias de ese año, pero en el año 2016 anuncia su candidatura a la gobernación del estado Bolívar. El 10 de septiembre de 2017 gana nuevamente las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática como candidato unitario de la oposición para las elecciones regionales por el estado Bolívar de ese mismo año. El 5 de noviembre de 2022, Andrés Velázquez presentó su candidatura para las elecciones primarias de la plataforma unitaria para las presidenciales de 2024. Bueno, viene de perder una gobernación. No, lo último que... No, me robaron una gobernación. Ok. Sí. Sí. Pudimos demostrar que ganamos, voto a voto, y así lo reconoció el CNE y no procedió. Seguimos con ¿Qué propone? Y ya les habíamos adelantado que nos acompaña el día de hoy Andrés Velázquez. ¿Cómo le decimos? ¿Candidato? ¿Precandidato? ¿Cómo quiere? Sí, precandidato sería. Precandidato, usted va a las primarias. Exactamente. Ok, precandidato por el sector opositor, ya lo han escuchado, se va a medir en las primarias que están previstas hasta ahora al 25 de junio, es lo que dijo la comisión. Primer semestre allí. ¿Andrés Velázquez es el candidato eterno? No. ¿Y cómo ahora vuelve a aspirar a ser candidato presidencial? Bueno, pero yo soy un luchador político y yo no hago política para ser candidato. Yo soy un luchador. Y si en el camino de esa lucha que estoy librando por restablecer la democracia y la libertad en Venezuela está la posibilidad de ser candidato, bueno, sencillamente esa es, yo diría que un resultado de un compromiso que tenemos con el país. Pero no estamos en esto para ser candidatos. Han pasado elecciones en las que yo sencillamente no soy candidato. Bueno, viene de perder una gobernación. No, lo último que... No, me robaron una gobernación. Ok. Sí. Sí. Pudimos demostrar que ganamos, voto a voto, y así lo reconoció el CNE y no procedió. Es verdad, yo debo corregir que ciertamente no perdió la elección, pero eso también me permite preguntarle por qué quiere ser candidato si las circunstancias no han cambiado mucho desde ese robo de la gobernación de Bolívar. Bueno, porque en esta oportunidad tenemos, yo diría que un gran chance para el país de resolver esta situación que hoy por hoy está sufriendo Venezuela. Y se trata de elecciones presidenciales. ¿Pero qué es diferente? Bueno, que son elecciones presidenciales. Si tenemos al mismo gobierno, si tenemos un CNE... Pero son elecciones presidenciales. ¿Y qué hace la diferencia? Y la diferencia es que esta elección, si efectivamente hacemos las cosas como deben hacerse, de manera positiva y correcta,
podemos sacar a Nicolás Maduro. Con y votos. eso marca la diferencia, Con votos. porque ese es el fondo del problema. Sí, con votos. votos. Sí. Usted en algunas oportunidades estuvo en el grupo del sector opositor que no quería que se votara. Nunca he estado en ese ¿Nunca? grupo. Nunca he estado en ese grupo. No, Yo si nunca revisamos la historia no va a quedar mal. No voy a quedar mal. Sencillamente por lo siguiente, porque yo no soy de los que creo que el país o el pueblo venezolano no acude a votar porque algún opositor le diga que no vote. Cuando estamos en conjunto decidiendo políticas de abstención que es una posición política, ojo, en democracia, perfectamente. Y ciertamente en unidad la oposición ha tomado decisiones en oportunidades de no participar dadas las circunstancias del momento. Para mis efectos y como lo veo, bueno, sencillamente yo no creo que el país no vota porque alguien le dice que no vote, sino por un tema de conciencia. Yo creo que el país está más claro incluso que hasta la propia dirigencia política en función de las oportunidades que se le presentan. Y el país sabe en ese sentido cuándo votar y no votar. Yo soy de los que creo que eso de decir o creer que el país es borrego y hace caso a un determinado llamado, yo creo que hay más claridad y más conciencia de lo que muchos creen. ¿No ha confundido eso a la gente? Porque el sector opositor, si bien como usted lo señala, no es porque ustedes le digan a la gente que no vote, la gente no sale a votar, sino que la gente lo hace a conciencia, pero se le ha dicho en unidad, en muchas ocasiones a la gente, no vamos a participar, no van a votar, no vayamos a votar. Y ahora, ¿por qué sí votar si el país sigue siendo el mismo, si Maduro sigue estando allí, si no funcionó ¿cómo se llama? Esto de elecciones libres, gobierno de transición y todo, el mantra, como le dicen? Ajá, bueno, sencillamente porque vamos a una elección presidencial y tenemos esta oportunidad de derrotar a Maduro. Si vamos en unidad, efectivamente, si logramos avanzar con las primarias presidenciales, si logramos en definitiva, entusiasmar otra vez al pueblo venezolano a participar masivamente en este proceso, comenzando con el proceso de primarias. Y en ese aspecto yo creo perfectamente que tenemos una oportunidad de cambiar de nuevo la historia y restablecer la democracia en Venezuela. Tú planteas que, bueno, las condiciones no han variado mucho. Bueno, es parte de la pelea que tenemos que dar. Efectivamente, parte de las peleas. Y usted dice que hay que entusiasmar a la gente. ¿Usted siente que Andrés Velázquez entusiasma a la gente? Bueno, tenemos el compromiso de hacerlo. Y en ese aspecto andamos recorriendo Venezuela entera. Ya le hemos dado una vuelta al país. Y yo no ando presentándome solamente con mi carta de luchador político o presentando todo lo que tiene que ver con mi experiencia en materia política, sino que también estoy poniéndole contenido a este esfuerzo que estamos haciendo con el proyecto de la Venezuela digna que estamos presentando, de forma que la gente efectivamente pueda entusiasmarse no solamente por el momento electoral que moviliza efectivamente, sino también por la propuesta que podemos hacer. De la propuesta vamos a hablar en breve, pero me gustaría saber por qué usted es mejor candidato que Enrique, que María Corina y que los otros aspirantes, que Delsa Solórzano, que ya han asomado su deseo de participar, por lo menos en la candidatura. Bueno, todos los candidatos son y candidatas son honorables, cuentan con nuestro respeto y son personas, bueno, serias, al final de cuentas. Pero en ese aspecto yo estoy compitiendo y no voy a establecer Claro, pero ¿qué lo diferencia a usted de ellos? ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por ellos? Bueno, por la experiencia que tenemos, por la combatividad que presentamos, por la coherencia política, por mi compromiso por el país, por el amor que hemos expresado por esta patria, por la responsabilidad política que hemos asumido, por la experiencia de gobierno positiva que hemos tenido y por supuesto por una propuesta de una Venezuela digna
por la que estamos trabajando. O sea que usted cree que la gente entiende que usted es una opción y que es una opción diferente a lo que ha habido hasta ahora. Soy una opción en medio de toda la competencia y reconociendo al resto de mis competidores en el seno democrático, pues perfectamente válido. Y esto me permite aclarar una cosa adicionalmente. Yo quiero ser el candidato de la unidad. Quiero contar con el apoyo masivo de todo el pueblo venezolano. Pero así como digo esto, querer y estar comprometido con esta responsabilidad de asumir la representación del pueblo venezolano en este próximo proceso electoral y de todos los sectores democráticos, también digo que de no ser yo el electo, bueno, pueden tener la certeza, la seguridad de que voy a apoyar efectivamente a quien resulte electo, por quien decide el pueblo al final. ¿Usted está de acuerdo que el CNE preste apoyo técnico en la primaria? Yo no estoy de acuerdo que el si CNE, la comisión la decide. Bueno, haremos nuestro planteamiento y lo puedo decir públicamente. El CNE espanta votación. Quedó pendiente que profundicemos en cuál es la propuesta. ¿Qué propone Andrés Velázquez? Sí, bueno, estamos proponiendo el proyecto de la Venezuela digna. Yo soy de los que parto de la visión de que Venezuela, y creo que el país entero lo comparte, Venezuela es hoy una Venezuela humillada. Venezuela hoy es la Venezuela de los antivalores, la Venezuela del discurso del odio, la Venezuela de la pobreza, la Venezuela de la humillación, del desempleo, la Venezuela de la desigualdad, la Venezuela de la corrupción, la Venezuela de los presos políticos. Frente a toda esa situación, yo creo que hoy por hoy se impone la necesidad de que cualquier proyecto de reconstrucción de este país tiene que pasar por el tema de la dignidad. Tiene que ser recreada nuevamente esta posibilidad de reconstruir y levantar nuestro país bajo principios éticos, morales, bajo el compromiso al fin de las mejores virtudes del pueblo venezolano. Las condiciones del trabajo, educación, bueno, en fin, todo este tipo de planteamientos que estamos haciendo. Y partiendo del hecho y convencido de que la dignidad es la fuente primaria de todos los derechos humanos, al final de cuentas, es la sustancia de todo. Y por eso hemos propuesto dignificar la economía, dignificar a las personas y dignificar la política. ¿Cómo se dignifica la economía? ¿Usted cree que la gente entienda eso? Sí. Ajá, sí. ¿Cómo se dignifica? La dignificación de la economía para mí pasa en primer lugar por devolver las empresas expropiadas, confiscadas y expropiadas a sus legítimos dueños. Yo creo que... Pero eso lo está haciendo Maduro ya. Por allí inicia ¿No? el asunto. ¿No lo está haciendo? No. Maduro devolvió el Sanvil a algunas empresas, bueno, ¿no? Tú sabes, Ajá. ahí esto no es un problema de maquillaje, esto es un problema de hacerlo, efectivamente. Y estamos hablando de recuperar nuevamente PDVSA por la vía de una apertura petrolera abierta a capital internacional. No privatizarla. A empresas extranjeras, una apertura completa. Pero apertura no es privatizar. Sí, exacto. Y donde tengamos, bueno, por necesidad financiera, de mercado o tecnológicas, que dar, bueno, rienda suelta a una verdadera apertura petrolera. La participación de capital privado, empresas privadas, que vengan todas las que quieran. Eso lo estamos planteando o teniendo como visión. Porque de una empresa petrolera fortalecida, recuperada, nosotros estamos planteando crear un fondo social para el tema de las pensiones, con la regalía petrolera. Crear un fondo de pensiones en este país que nos permita entregarle a cada pensionado en Venezuela una pensión digna. Oye, de verdad que es una desgracia ver a nuestros pensionados deambulando de aquí y de allá
en la calle protestando para reclamar una pensión digna. Hemos hablado que no hay nada, riqueza alguna, que pueda justificar la destrucción de patrimonio de vida natural como está ocurriendo en el arco minero del Orinoco. Yo creo que eso tiene que pararse, tiene que ordenarse. ¿Usted intervendría allí? Por supuesto, eso tiene que ordenarse. Allí hay tentáculos de la Fuerza Armada, de grupos irregulares. ¿Sí? Bueno, eso es la tierra de nadie. Allí hay grupos guerrilleros. ¿Usted sacaría la guerrilla de Venezuela? Por supuesto, y para eso tenemos un planteamiento en cuanto a dignificar la política relacionado con el tema de la Fuerza Armada. Allí está la Fuerza Armada con una empresa, Caminpep, que también participa de toda esa destrucción al sur del Orinoco y en el estado Amazonas. Bueno, todo eso yo creo que tiene que ser ordenado. Plan de ordenación territorial para poder ordenar la explotación minera en Venezuela. La dignificación de la economía pasa igualmente por seguridad jurídica. Aquí no hay posibilidad de que vengan capitales pero eso no lo hace el presidente, privados. Eso lo hace el Congreso, la Asamblea. Ya voy, Ajá. pero tiene que haber voluntad política. Tiene que haber Y si usted, un compromiso. va a asumir con la Asamblea que está ahorita, ¿usted cree que esa Asamblea de mayoría chavista le va a hacer caso a un presidente como usted? Bueno, ya veremos. Yo estoy planteando igualmente que dignificar la política para mí pasa por una rápida reforma constitucional, rápido, que es otro de los aspectos de lo que eso estamos tampoco hablando. lo hace el presidente, Sí. por cierto. Exacto, pero vamos a empujarlo. Yo digo que este país, si como vemos el gobierno del cual estamos hablando, que debe sustituir esta locura que hoy está, este accidente histórico que hoy tiene Venezuela, bueno, tiene que ser un gobierno de transición y un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional tiene que estar, bueno, de la mano, abrazo apretado con el pueblo venezolano, para empujar adelante Unidad todo nacional esto. incluyendo al chavismo. Unidad nacional incluyendo todos los factores políticos que quieran restablecer la libertad y la democracia y la legalidad en nuestro país. Y esa precisamente dignificación de la economía pasa, así como he dicho, sobre el tema relacionado con la legalidad, por contar con un Banco Central de Venezuela que también, bueno, sea autónomo, tenga la independencia suficiente como para echar a andar una política monetaria, una política antiinflacionaria, bueno, y ¿Dolarizaría ordene completamente todo lo que usted? tiene. No, yo no ¿No? estoy de acuerdo con eso. ¿No? No. Usted Yo creo que nuestra usted- moneda tiene que recuperar. Fortalecer su el poder. bolívar. Fortalecer el bolívar y que puede perfectamente convivir con el dólar, como era antes. Aquí tú podías antes ir y comprar dólares. ¿Cuál es el problema? No te planteabas sustituir el bolívar. Lo que pasa es que Maduro acabó con nuestra moneda. Maduro puede hablar lo que sea, pero él es el único, total y absoluto responsable de lo que ese desastre monetario y este desastre económico que está ocurriendo en el país. Quiero, porque el tiempo se nos agota, pero quiero tocar el tema de las primarias. ¿Usted está organizado, tiene gente que le defienda los votos en la oposición? Porque para ganar en las primarias se necesita maquinaria. ¿Usted la tiene? Bueno, contamos con todo un movimiento a nivel nacional, que incluso va más allá de mi partido, porque el planteamiento que estamos haciendo de la Venezuela digna, yo no lo estoy haciendo bajo los parámetros de la causa R o la visión personal de Andrés. Hemos incorporado a mucha gente en esto y estamos trabajando sobre un proyecto bajo o desde la perspectiva nacional, porque creo que en un momento como este, en el que vive Venezuela, no es por desdeñar a los partidos, sino que creo que mientras logramos restablecer democracia, aquí estas candidaturas que van a presentarse tienen que ser hechas más allá del partido político. Y en ese sentido estamos trabajando con voluntariado de frente con Andrés, así lo hemos denominado,
a nivel nacional, que son los que ese tejido organizativo que vamos armando a nivel de todos los estados del país. Ya yo le di una vuelta a la Venezuela entera. En cada estado y municipio tenemos equipos trabajando todo lo que tiene que ver con el padrón electoral para los efectos de mi candidatura en la primaria y más allá de eso para los efectos de también hacer un aporte con esa organización para todo lo que tiene que ver con el padrón electoral en la elección definitiva el CNE, del 2024. ¿Usted está de acuerdo que el CNE preste apoyo técnico en la primaria? Yo no estoy de acuerdo que el si CNE, la comisión la decide. Bueno, haremos nuestro planteamiento y lo puedo decir públicamente. El CNE espanta votación. No hay razón alguna para que el CNE esté presente en una elección de primaria interna de los sectores democráticos. Pero ya lo hizo cuando Enrique Capriles resultó candidato. Bueno, apoyó técnicamente. Estamos en otro momento. Y bueno, está en otro momento que en ese momento dirigía a Tibisay Lucena. Bueno, estamos en otro momento. O sea que no al CNE en las primarias. No al CNE. El CNE no genera confianza alguna. Y no hay razón para hacerlo. Esto es un proceso de los ciudadanos, de la sociedad civil. Y para ello precisamente hay una Comisión Nacional de Primaria integrada por ciudadanos honorables, respetables de la sociedad civil, profesionales, conocidos en Venezuela, que son los que van a dirigir ese proceso. O sea que si no hay apoyo técnico del CNE hay voto manual. Voto manual, y creo que es lo que debe hacerse. Entonces, hay algunos pensando en que, bueno, vamos a ver si el CNE nos presta los centros electorales. Bueno, si presta los centros electorales, bien bueno. Eso sería lo único que yo diría sería lo positivo de un apoyo del CNE. Pero no veo al CNE participando desde ningún otro aspecto. No lo veo. Educación es fundamental, donde precisamente el reconocimiento del salario de los educadores es algo básico. Recuperar el salario de nuestros trabajadores en el país. Hemos salido a la calle a permitirle al ciudadano común que haga preguntas a nuestros entrevistados y vamos a conocer esta pregunta. ¿Cómo resolvería esta grave crisis económica que nos envuelve? Esa es la pregunta. ¿Qué le puede responder al señor González? Bueno, tal como yo lo he expresado ya en el anterior segmento relacionado con el tema de la dignificación de la economía, allí hay precisamente, están establecidos los lineamientos estratégicos de cómo vamos a recuperar la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Y para mí, en ese aspecto, yo incorporaría el tema de la generación de empleo. Si alguien me preguntara a mí sobre cuál es el más grave problema económico que tenemos, yo diría que por los costos humanos que esto representa, el desempleo. Y es un asunto que tenemos que resolver. Y por eso, bueno, estamos hablando de todos esos puntos que señalaba relacionados con el tema de la inversión, con el tema de la confianza para la inversión, para estimular todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tecnología, turismo y todo esto, pues que son hoy por hoy generadores fundamentales de empleo y que pueden efectivamente, junto al tema de la industria, atender este tema generalizado de pobreza que tenemos. Y donde tengo que ratificar o reiterarle al señor González que la recuperación de la fortaleza de nuestra moneda, del bolívar, es fundamental para nosotros. Bueno, está claro que las condiciones de trabajo hoy día son condiciones de esclavitud. En Venezuela hay trabajo esclavo y pasa por el hecho de que no hay salario. Recuperar el salario, recuperar la seguridad social. Eso es fundamental para mejorar todo lo que tiene que ver con calidad de vida y, por supuesto, eso involucra servicios públicos
y en general el tema educativo al final de cuentas, sí. También le comentaba que hemos consultado a distintos sectores del país para que pregunten a nuestro invitado, y en esta oportunidad vamos a escuchar una pregunta del sector educativo. Vamos a ver cuál es el planteamiento, ¿le parece? Vale. ¿Cuál es la estructura que, según usted, se debe respetar para el magisterio? ¿Qué propone para los educadores? ¿Qué propone en materia laboral para el sistema educativo venezolano y para la carrera docente? ¿Qué le responde a Elsa Castillo? Bueno, a la compañera Elsa Castillo, además a quien felicito por su trabajo y su combatividad en la lucha que han librado los profesores, los maestros, bueno, le diría que efectivamente cuando hablamos de la dignificación de las personas y de la política, estamos hablando de educación. Yo creo, y así lo planteo con absoluta claridad, que educación y trabajo van de la mano para la reconstrucción de este país. El mundo actual es el mundo del conocimiento, y así lo veo. Y aquí tenemos que replantearnos o reimpulsar un nuevo plan educativo nacional. Porque partiendo de la educación, en eso que yo llamo la transformación cultural, en la que creo para el tema de la dignificación del país, bueno, yo sueño con educación para el trabajo productivo, sueño con educación para la democracia y sueño con educación para defender nuestros derechos. Educación, y cuando hablo de defender nuestros derechos, para nunca más repetir esto que califico como un accidente y esta experiencia que hemos vivido de socialismo del siglo XXI y unidad cívico-militar que nos ha traído a este terreno totalitario y en el que nos estamos moviendo en Venezuela hoy día. Entonces, educación es fundamental, donde precisamente el reconocimiento del salario de los educadores es algo básico. Recuperar el salario de nuestros trabajadores en el país, recuperar la importancia social del trabajo es fundamental. Recuperar y respetar los contratos colectivos. Yo, como activista sindical que he sido, yo puedo dar fe y no conozco de hecho ningún otro instrumento, ninguna otra herramienta más eficaz que los contratos colectivos para dirimir las controversias obrero-patronales. El contrato colectivo que suprima y enfrente y desplace a ese instructivo ONAPRE que acabó con los salarios y las tablas salariales de todos los educadores y todos los trabajadores del país. Eso para nosotros es fundamental. Y bueno, no solamente en lo que tiene que ver con el tema salarial de los trabajadores, sino con la infraestructura escolar de este país. No hay un solo liceo o escuela de Venezuela que esté en buenas condiciones. No tienen agua, no tienen luz, no tienen áreas de recreación, no tienen áreas deportivas. Bueno, la gran mayoría de las escuelas está incluso sin maestros, porque se han ido, están improvisando maestros. Y yo creo en ese aspecto que si no tenemos o no contamos con educación sólida, fuerte, musculosa, a la cual se le tenga como prioridad para recuperar Venezuela de la mano del trabajo, nos podemos olvidar de que efectivamente vamos a recuperar el país. Se nos agota el tiempo y quiero aprovechar para algunas preguntas, a ver si las puede responder lo más rápido posible, no pronto, lo más rápido. Antonio Carri se reunió con Nicolás Maduro, él quiere ser candidato también a la presidencia. ¿Usted se reuniría con Maduro? Yo no tengo nada que hablar con Nicolás Maduro. Yo con Nicolás Maduro lo que quiero es desalojarlo del poder. A Nicolás Maduro lo que quiero es echarlo del poder con estas herramientas democráticas que estamos planteando. ¿Qué piensa de la negociación en México? ¿Eso es perder el tiempo
¿O usted cree que eso ayuda en algo? Bueno, te puedo decir con transparencia, no tengo expectativas positivas en relación a México, pero lo único que veo como importante de México, bueno, es que están allí sentados y que eso es el reconocimiento, sobre todo para la comunidad internacional, de este conflicto y esta crisis política que hoy vive Venezuela. ¿Usted ha hecho cola para la gasolina? ¿Le ha Totalmente, tocado? todo el ¿Sí? tiempo, sí señor. ¿En dónde? En cualquier parte de Venezuela por la que me voy. ¿En los desplazando. recorridos que ha hecho ha Sí, tenido? sí, yo hago cola. Aquí donde me ve, hago mi cola y donde vivo también. ¿Ya hace mercado? También lo hago. O sea, sí, que señor. sabe cuánto cuesta. Acompaño, pues, a mi esposa cuando estoy en casa, voy a acompañar a hacer mercado. Bueno, se nos agotó el tiempo y quiero agradecerle por habernos permitido esta entrevista y desearle todo el éxito en las primarias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y a ustedes les recuerdo que la mesa está servida, que vamos a seguir consultando a los distintos aspirantes porque todos queremos saber qué proponen.